Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase, aquí estamos otra vez, como siempre. Y en este caso con un ejercicio de campo eléctrico. Es la primera vez que grabo un vídeo de este tipo. Y bueno, me dan una serie de cargas eléctricas y me piden el campo eléctrico y el trabajo para llevar una carga desde un punto hasta otro. Voy a leer el enunciado bien, porque aunque ya está dibujado, lo más difícil a veces es entender qué es lo que nos piden. Entonces empiezo. Dice, dos cargas iguales y de signo contrario de carga 2 microcoulombios. Tenemos dos cargas iguales y de signo contrario de 2 microcoulombios. Micro se pone así. Es el logotipo de únicos, se utiliza en física para muchas cosas. Son iguales y de signo contrario. Y esta es menos 2 microcoulombios. Da igual cuál ponga a la derecha y cuál ponga a la izquierda, es indiferente, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? 2 microcoulombios. Ya os diré luego que micro significa 10 a la menos 6. Eso significa 2 por 10 a la menos 6 coulombios y menos 2 por 10 a la menos 6 coulombios. ¿Vale? La carga se mide en coulombios. Dice, se encuentran separadas 2 metros, es decir, la distancia que hay desde aquí a aquí es de 2 metros. Y me pide calcular el campo eléctrico resultante, así como el potencial, campo eléctrico y potencial. El campo eléctrico se representa con la letra E, y es un vector, y el potencial se representa por la letra V, y es un escalar, es un número, en un punto situado sobre la mediatriz del segmento que las une. Vamos a ver, el segmento que une Q1 y Q2 sería este, ¿vale? Y la mediatriz de un segmento es una recta que pasa perpendicularmente, que corta perpendicularmente a ese segmento por el punto medio. Es decir, justo por el punto medio, con lo cual esta distancia será 1 metro y esta distancia será 1 metro. Hay una recta, que es la mediatriz, que sería esta. Seguimos. En un punto situado sobre la mediatriz del segmento que las une y que se encuentra a una distancia de 5 metros de cada carga. Es decir, ese punto le voy a llamar el punto A, y la distancia que hay desde aquí a aquí es 5, y la distancia que hay de aquí a aquí es 5. Espero que entendáis mejor ahora el enunciado, ¿vale? Tenemos dos cargas separadas 2 metros, y en la mediatriz del segmento que las une, a 5 metros de distancia de las cargas, me pide el campo eléctrico y el potencial. Esto ya no me hace falta, ¿vale? Bueno, pues lo primero hay que calcular cuál es el campo eléctrico que crea la carga 1 y cuál es el campo eléctrico que crea la carga 2 en el punto A. Y lo mismo con el potencial. Habrá que calcular V1 y habrá que calcular V2. Voy a empezar por el potencial, que es lo más fácil. V1 y V2. La fórmula del potencial, que se mide en voltios, es K, ahora os diré lo que es, por la carga que crea ese potencial por la distancia, ¿vale? Normalmente se le llama R, o D si queréis, pero se le llama R. La K es una constante y vale 9 por 10 a la 9, ¿vale? La K es la carga y se mide en coulombios, y R es la distancia y se mide en metros. Estamos trabajando en el sistema internacional, el potencial se mide en voltios, se pone normalmente V. Esta es la fórmula del potencial, y es un escalar. ¿De acuerdo? No es un vector, con lo cual no hay que calcular direcciones ni nada por el estilo. Es más sencillo de lo que parece, es lo más fácil de todo. Entonces, V1. V1 según la fórmula sería K, 9 por 10 a la 9. Vamos a calcular el potencial que crea en el punto A la carga 1. K, 9 por 10 a la 9. La carga será la carga 1. 2 por 10 a la menos 6. Partido entre la distancia que las separa. La distancia que las separa en metros a la carga 1 y el punto A sería 5. Y será cuestión ahora de coger la calculadora y hacerlo, ¿vale? 9 exponencial 9 por 2 exponencial menos 6 dividido entre 5. 3600 voltios. ¿De acuerdo? V2. Sería igual 9 por 10 a la 9 por la carga, en este caso es la 2, menos 2 por 10 a la menos 6, si pongo el signo, partiendo de la distancia, 5. Como los números son iguales, solo cambia el signo, nos dará exactamente lo mismo. Menos 3600 voltios. ¿Cuál será el potencial en el punto A? Este es el potencial en el punto A de la carga 1 y el potencial en el punto A de la carga 2. No energía potencial, potencial. El potencial en el punto A será la suma de ambos y será 3600 más menos 3600 igual a 0.
¿vale? Porque más con menos es menos. 3600 menos 3600, 0. Potencial en el punto A, 0. Y en el punto B, ya que estamos, para poder hacer el apartado B. Ya os diré por qué estoy dejando el apartado A para el final, es el más largo, ¿eh? Potencial en el punto B será exactamente lo mismo. Habría que hacer esto y esto, pero con la distancia que separa la carga 1 del punto B y la carga 2 del punto B, aquí y aquí. Como la distancia vuelve a ser la misma, 1 metro y 1 metro, aquí habría que poner un 1 y aquí habría que poner un 1. Por lo tanto, el potencial en el punto B, que será la suma de ambos potenciales, al ser iguales, pero de distinto signo, también se terminarían restando y nos daría 0. Si alguien no lo entiende así de rápido, que lo intente hacer teniendo en cuenta que se hace igual que el del potencial en el punto A, que lo intente hacer y que lo compruebe, ¿vale? ¿Por qué he hallado VA y VB? Porque el trabajo para hallar, ahora me pide el ejercicio B, el trabajo para desplazar una carga de 3 microcoulombios desde el punto A hasta el punto B. ¿Qué trabajo necesito para coger una carga de 3 microcoulombios y moverla desde el punto A hasta el punto B? Bueno, pues el trabajo para mover una carga, voy a poner aquí, desde un punto a otro, es igual a la carga que quiero desplazar, que sería 3 microcoulombios, por el potencial en el punto A menos el potencial en el punto B. ¿De acuerdo? Sería VA, en este caso 0, menos VB, en este caso 0. No van a ser tan fáciles todos los ejercicios, pero simplemente tendríais que hacer la resta de los potenciales. A esto se le llama diferencia de potencial. Y el trabajo para mover una carga desde A hasta B es la carga que quiero desplazar por la diferencia potencial entre A y B. Haríamos esta operación, 0 menos 0 es 0, 0 por 3 es 0. El trabajo para mover la carga desde A hasta B es 0, es decir, si yo coloco aquí una carga, para moverla de aquí a aquí no tengo que hacer ningún esfuerzo. ¿De acuerdo? ¿Seguro? ¿Bien? Vale. Vamos a hacer el campo en el punto A, que es lo único que nos queda. ¿Bien? Voy a borrar todo esto. Y es lo más difícil. Y ahora veréis por qué. Borramos, aunque cuesta un poco. Es el borrador, que no es igual que el borrador que tenía antes. Y borra bastante peor, ¿vale? Vamos a ver. Fórmula del campo eléctrico. El campo eléctrico, voy a poner aquí, es un vector. Y aunque no entendáis bien la fórmula, K por Q partido entre la distancia al cuadrado por un vector unitario radial. Ahora os diré cómo se explica esto y cómo se utiliza esto en la práctica. Las unidades son las mismas. K es 9 por 10 a la 9, la carga se mide en coulombios y el radio se mide en metros. Fijaros que la diferencia es que esto son en metros y estos son metros cuadrados. R y R cuadrado. Bueno, pues cuando hagamos E1 y hagamos E2 lo vais a entender muy fácil. E1 sería K 9 por 10 a la 9 por Q 2 microcoulombios, 2 por 10 a la menos 6 partido entre R al cuadrado. La distancia entre este punto y el punto A es de 5. Y aquí nos hace falta poner las coordenadas, las componentes de un vector unitario, de módulo 1. Y ahora veremos cómo se hace, ¿vale? Hay que utilizar trigonometría. Esto es 1, esto es 5, y esto no lo sabemos. No lo sabemos, pero se puede calcular, porque es un triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, que dice que cateto al cuadrado, la hipotenusa es el lado más largo, 5. La hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. De esta manera podemos averiguar lo que vale x, lo que vale esa distancia. Esto será 25, 1, el 1 que está sumando pasa restando, y me queda que la x es la raíz cuadrada de 24. Sería más o menos la raíz cuadrada de 24, pero como esto es una distancia no se puede poner negativa. Esto sería raíz de 24. Y este dibujito lo voy a poner aquí, que nos va a venir muy bien. Esto sería 5, esto sería 1 y esto es la raíz de 24. Este ángulo ahora veréis por qué es importante. ¿Vale? Vamos a borrar esto. Voy a aplicar este ejercicio muy despacito porque son típicos de examen,
y suelen causaros muchos problemas, ¿vale? Voy a dibujar el triángulo un poco más grande, ese triángulo ahí, y os voy a explicar cuál es la dirección de cada uno de los campos. El campo que crea la carga 1 es la fuerza, pues os explico lo que es el campo. El campo eléctrico es la fuerza que ejerce una carga cualquiera a una distancia r de ella sobre una carga de 1 culombio. 1. Es decir, yo me imagino que coloco aquí una carga de 1 culombio y esta carga ejercerá una fuerza sobre esta, de atracción o de repulsión. ¿De atracción o de repulsión? Lo explico. Acordaros siempre que dos cargas del mismo signo se repelen y dos cargas de signo contrario se atraen. Yo siempre digo que os acordéis de la típica frase de los chicos y las chicas, de los novios, que dice que los polos opuestos se atraen, ¿vale? Bueno, pues los polos opuestos se atraen. Si esta carga es positiva, y lo es, y esta carga es positiva porque el campo eléctrico siempre se hace como si fuera con una carga de 1 culombio, es la fuerza que ejerce sobre una carga de 1 culombio, al ser las dos positivas, el campo eléctrico tendrá la dirección de repulsión, ¿vale? La va a repeler. Si yo coloco aquí una carga de 1 culombio, la va a repeler, la va a echar hacia afuera, no la va a atraer hacia sí mismo. Esta, sin embargo, es negativa, es menos 2 microculombios, y por tanto, lo que va a hacer esta carga, con una carga de 1 culombio, al ser de diferente signo, va a ser atraerla. El campo eléctrico que crea la segunda carga en el punto A será hacia abajo, ¿bien? Si esta carga hubiera sido positiva, el campo 2 también sería de repulsión, sería así, ¿vale? Bueno, una vez que tengo dibujado esto, habrá que calcular, si lo hago bien, gráficamente incluso, cuál será la dirección que va a tomar el campo total. El campo total es la suma de dos vectores, y para sumar dos vectores gráficamente se hace el paralelogramo. El paralelogramo que forman ambos vectores, paralelo, 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 y si junto el principio con esto de aquí, me dará el campo resultante. Esta es la representación gráfica del ejercicio. Significa que si yo coloco aquí una carga de 1 culombio, va a hacer así, ¿vale? Bien, bueno, pues calcular este E1 y este E2, si os fijáis, lo que vale el módulo no es difícil, pero esta dirección sí. Entonces yo me imagino siempre, me tengo que imaginar que aquí tengo un eje de coordenadas, el eje Y y el eje X. Y el ángulo que me interesa para calcular E1 es el ángulo siempre que se forma con la parte positiva del eje X, ¿vale? Sería este ángulo. Ese ángulo es S, ¿le veis, no? Este ángulo es igual que este ángulo, alfa. ¿Le veis, no? Perfecto. Bueno, pues por descomposición vectorial, buscar el vídeo vectores únicos con dos O's, tendríais que saber que la componente X de este vector, ¿vale? Del vector unitario, sería el coseno del ángulo, y esto sería el seno del ángulo. Y el coseno se calcula. El coseno es siempre, por definición trigonométrica, cateto contiguo partido por hipotenusa. Insisto en que esto siempre ocurre, ¿vale? Siempre es coseno y seno cuando hacemos estos ejercicios. Se llama descomposición vectorial de vectores, buscar el vídeo. Descomposición vectorial, únicos, con dos O's. Coseno y seno. El coseno es cateto contiguo partido por hipotenusa. Cateto contiguo a este ángulo. ¿Cuál es? El cateto contiguo es 1. El opuesto es raíz de 24. La hipotenusa es el lado más largo, 5. Cateto contiguo, 1. Partido por hipotenusa, 5. Y esto sería un quinto. ¿Y el seno de alfa? El seno es cateto opuesto partido por hipotenusa. ¿Bien? Cateto opuesto al ángulo, raíz de 24. Y la hipotenusa, 5. Y esto sería el campo eléctrico que crea la carga 1. Su componente X será esto por un quinto y su componente Y será esto por esto de aquí. ¿Lo habéis entendido? Perfecto. Vamos con el 2. El 2 tendrá los mismos números y diréis, ya, pero es que esta carga es negativa. Vale. Pues aquí, en el campo eléctrico, nunca, yo al menos, pongo el signo. Nunca. Yo nunca pongo el signo en la carga cuando hago el campo eléctrico. Yo la tengo en cuenta el signo para saber hacia dónde va el campo eléctrico. Sé que va hacia abajo por culpa de que esta carga es negativa.
Con lo cual aquí, insisto, no pongo el signo. Aquí tendré que poner otra vez el coseno del ángulo y el seno del ángulo. Y el coseno del ángulo tenéis que mirar este ángulo de aquí, el ángulo que forma este. ¿De acuerdo? Y el triángulo, si os fijáis en este triángulo, el triángulo es este. ¿Le veis el triángulo? Bien, esto mide 1, ¿vale? Esto mide 5, no, perdón, raíz de 24, y esto mide 5, es decir, es el mismo triángulo que el otro. ¿Lo veis? Pero el ángulo, aunque parece el mismo, y lo es, este es positivo y este es negativo. Por esa razón, aunque el ángulo es el mismo y los cosenos serán iguales utilizando las mismas fórmulas de antes, hay que tener en cuenta que, como este vector va hacia abajo, la componente Y será hacia abajo, será negativa. Si fuera hacia arriba, la componente Y es positiva. Si va hacia la derecha, que es el sentido positivo del eje de las X, la componente X es positiva. Y si fuera hacia la izquierda, que es el sentido negativo del eje de las X, la componente X será negativa. Repito, en este caso, como va hacia acá, la componente X va en el sentido positivo del eje de las X, positiva, y la componente Y va en el sentido negativo del eje de las Y, negativa. ¿De acuerdo? ¿Habéis entendido eso? Es muy importante. Si el campo 2, por ejemplo, hubiera ido hacia arriba, la componente X sería hacia allá, sería el sentido negativo del eje de las X, negativo, pero como va hacia arriba, la componente Y será el sentido positivo del eje de las X, de las Y, y será positiva. Tenéis que entender esto muy bien. Aquí no se pone el signo. Se utiliza el dibujo para saber eje X y eje Y. Si va hacia acá, la componente X será positiva. Si va hacia acá, será negativa. Si va hacia arriba, será positiva. Si va hacia abajo, la componente Y será negativa. Esto lo expliqué en el vídeo de composición vectorial, ¿vale? ¿Habéis entendido esto bien? Es muy importante. Este vector tiene que ser un vector unitario, de módulo 1. Si queréis comprobarlo, hacer la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado y os tiene que dar 1, ¿vale? Si queréis ahora lo hago, vamos a hacer. Pero vamos a borrar primero todo esto, ¿vale? Que ya no nos hace falta. Coseno y seno. ¿A qué era igual el coseno? Recordadlo siempre. Cateto contiguo partido por hipotenusa y el seno, cateto opuesto partido por hipotenusa. No se os puede olvidar la trigonometría cuando estéis en física, ¿eh? Vale. Una vez que tenemos esto, habrá que operar. Vamos a comprobar lo del módulo. Sería esto al cuadrado más esto al cuadrado. Raíz cuadrada. El módulo de un vector es componente primera al cuadrado, componente segunda al cuadrado, se suman y se hace una raíz cuadrada. Sería la raíz cuadrada de 1 partido entre 25. El cuadrado de la raíz de 24 es 24. 5 al cuadrado es 25. Esto me queda la raíz de 25 entre 25, que es la raíz de 1, que es 1, ¿vale? ¿Comprobado? Bien. Tiene que ser unitario, ¿eh? Si no, no vale. Qué mal borra el borrador. Vale. Ya tenemos el campo 1 y tenemos el campo 2. Ahora simplemente hay que operar. Esto por un quinto y esto por esto de aquí. Nos van a quedar dos coordenadas. A los profesores también les gusta poner esto por I y esto por eso por J. Pero bueno, ahora lo veremos. 9 por 2, 18. Dividido entre 25, 0,72 por 10 a la 3. 720. Esto es 700, todo este numerito es 720. Lo vuelvo a hacer por si acaso. Dividido entre 25. 720. Sería 720 por un quinto, 720 partido entre 5. Lo voy a poner con I y con J, para que veáis cómo es. Por I más 720 por todo esto. Por I y 720 por la raíz de 24 partido entre 5 por J. Para este sería igual, el número va a dar lo mismo, ¿vale? 720 por un quinto por I. Y ahora cuidado, que esto va a dar menos. 720 por eso. Partido entre 5, J. Vector E1, vector E2. Campo eléctrico total, la suma de ambos vectores.
¿Cómo se suman los vectores? Sumando la primera coordenada con la primera coordenada y la segunda con la segunda. Sería esta con esta, las i's con las i's, las jotas con las jotas. 720 quintos más 720 quintos. Por cierto, 720 quintos me da 144. Con lo cual aquí podría poner 144i, quedará más bonito, ¿vale? 144i, 144 y 144. Bueno, pues sumamos 144i más 144i, 288i. Y ahora 144 raíz de 24j más menos 144 raíz de 24j nos dará 0j. Es decir, solo tiene componente i. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Os acordáis cuando lo he dibujado el ejercicio? Lo pongo a escala, este es el punto A, este era el campo 1, este era el campo 2, y al hacer el paralelogramo nos salía completamente horizontal, es decir, solo sigue el eje X, es decir, solo tiene componente Y, no tiene componente J. Perfecto, es lo que nos tenía que dar, y es así como hay que hacerlo. Os da muchísimos problemas porque no estáis acostumbrados a trabajar con vectores, o no os acordáis de las fórmulas de trigonometría, y a veces simplemente os confundís en estas operaciones. Cuidado que esto siempre va en metros, ¿eh? Practicar y practicar. Os prometo que este tema es cuestión de practicar mucho. Practicar y practicar y aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao.